fue un error ahí técnico de los hermanos. Pero bueno, gracias, ya estamos aquí. Comentaba entonces que nos faltaría, si es que acabamos la tercer tema, un tema más para realizar un examen. Pero vamos a pasar lista. Andrés Roblero Escobar. Bueno, ahorita que me sacaron, creo que ya lo vi, no lo han podido ahorita canalizar, pero bueno, retomaremos la lista con él. Berenice Segundo. Presente. Dios le bendiga. Gracias, Dios le bendiga. Carmen Guadalupe Vega Espinosa. No está. Eliseo Morales Márquez. No está. Creo que nuestra hermana Guadalupe Vega parece que sí está. No sé si puede encender creo que ya no da, ¿sí? Estaba, pero ya no la veo ahora. Es que los está sacando Sí, el sistema. sí, a mí me pasó eso. Bueno, voy a dejar tantito pendiente entonces la lista. Bueno, aprovecho los que ya están para que no, ¿qué tal si nos gana el tiempo? Esmirna Guadalupe Martínez. Presente, hermano. Dios lo bendiga. Gracias, Dios te bendiga, hermana. Isaac Jared Miguel Solano. Presente, hermano. Dios le bendiga. Amén. Mayra Daniela Moreno Barragán. Presente, hermano. Dios le bendiga. Dios te bendiga, amén. Ofelia Juárez Lorenzo. Presente, Ofelia. hermano. Dios le bendiga. Amén. Omar Aguilar Dávila. Amén. Sí, bueno. Yo creo que una falta no hay ningún problema. El único que tengo, nos piden sí el reportar las inasistencias y como todos tenemos que reportar, pues bueno, tengo que marcar que fue inasistencia, pero con una no pasa nada. Ulises Noé Durán Gaspar. Presente, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Bueno, no sé, ya terminé la lista. ¿Alguien falta de que le ponga asistencia? Hermana Lupita, si puede encender Es este, que como me pues no sé si más se corta mucho, hermana. Pero es Carmen Guadalupe Vega. Creo que sí, ¿verdad? Es que tengo dos Lupitas, pero una ya le tomé asistencia. Le voy a poner aquí asistencia. Y nuestro hermano Roblero, lo vi cuando nos sacaron, pero no veo que se haya ahorita podido conectar. Espero que se conecte. Creo que la única asistencia sería Eliseo Morales. No está entre nosotros. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a aprovechar el tiempo. Eh, Les decía que la clase pasada avanzamos, pero vamos a tener que retomar un poquito para que los que hoy se integran pues puedan saber un poquito más de qué se trata. Estábamos viendo el tema número 2, que son tus recursos más valiosos, y decíamos que las personas constituyen el recurso más valioso de una organización y hay requisitos mínimos para la administración y hablábamos de dos categorías básicas, que era el enfoque de los objetos y el enfoque de las ideas. Y decíamos que es más fácil administrar los objetos porque los objetos son tangibles, algo que podemos ver, podemos tocar. Las ideas no lo son, no son tangibles, son intangibles. Y las cosas principian precisamente como una idea en la mente de alguna persona. Todo objeto de fabricación humana que conocemos existió o ha existido, ¿verdad? O fue concebido como una idea en la mente de un hombre hasta realizarse o materializarse. Las cosas del mañana, pues son precisamente las ideas que podemos tener nosotros hoy. El mañana de una organización dependerá
del buen empleo que se hagan de las ideas de las personas que se manifiesten hoy con sus aportaciones. Dicho esto, pues no hay que olvidar el primer tema. Bueno, algunos no lo tomaron, ya lo subí para que lo puedan estudiar. Puntualizamos para poder dar seguimiento a este tema que lo principal y básico es que la idea, el plan a desarrollar, el objetivo, a proponer, ¿verdad? A trabajar de ello, tiene que ser la voluntad de Dios a través de nuestras vidas. Si algo no es la voluntad de Dios, vamos a encontrar siempre barreras, impedimentos. Sé que hay retos, sé que hay pruebas, sé que hay luchas. Es estar completamente convencidos de la voluntad de Dios a través de nuestras vidas, que lo que hacemos realmente es lo que Dios quiere que hagamos para la gloria de su nombre. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Retomaremos el tema en cuanto a las ideas. Y el número 2 romano, del cual hablábamos, es el poder creador ilimitado de las personas. Y hablábamos realmente que ese poder creador es algo que nos lleva a modificar, a proponer algo nuevo, modificar algo antiguo. No precisamente todo lo que se ha hecho estuviera mal, pero hay cambios realmente a través de este diario caminar. Las cosas no son las mismas. Antes era muy forzoso, como ejemplo, el hecho de que tuviéramos que estar precisamente dentro de un aula de clases presencialmente para poder nosotros comunicarnos, transmitir una enseñanza. Y creo que pues sigue siendo algo mucho mejor, pensaré yo, ¿verdad? Que solamente transmitir, pero hoy por hoy tenemos herramientas a través de lo que hoy estamos haciendo para podernos comunicar y esas son las cosas innovadoras o la forma en la cual podemos alcanzar a más gente o hacerse de otra manera, como los hermanos de Tamaulipas, los hermanos de Veracruz, y eso nos da unas herramientas para extender la enseñanza. Entonces, me refiero a esas ideas innovadoras. De hecho, hace años había propuesto precisamente algo que le llamé extramuros, que es más allá de los muros, poder nosotros llegar, perdón, a las personas y transmitir la enseñanza. Se escuchó, pero no se realizó hasta creo que después de la pandemia, ¿verdad? Empezó a golpear pues a muchas iglesias y empezamos a hacer cambios precisamente para no frenar la enseñanza, el crecimiento a través del discipulado o la enseñanza a través del Instituto Bíblico San Pablo. Y hablábamos acerca de un centro de investigación cerebral costeado por el gobierno de los Estados Unidos, USA. Entonces, ese instituto o centro de investigación había publicado un informe en el cual afirmaba que la capacidad creadora del cerebro humano era infinita. 4000 años atrás, Dios dijo a su pueblo, y les leía la nueva traducción viviente, la NTV, en el Génesis capítulo 11, versículo número 6, que a la letra dice, y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Y sabemos realmente que todas las cosas en Dios son posibles porque nada es imposible para Dios, pero aún la ciencia ha investigado el poder creador que Dios ha puesto en los seres humanos y es algo, decían ellos, ilimitado. Sabemos que como seres humanos, por supuesto que tenemos limitaciones. El que es infinito e ilimitado, ese es nuestro Dios, pero fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Cuando Dios dispuso precisamente a crear al hombre, mencionaba, y lo leo en la nueva traducción viviente, capítulo 1, versículo 6 del Génesis, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo y los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. El hombre es un ser racional con el poder de tomar decisiones con ingenio creador. Punto número 3, no sé, creo que es ahí donde nos quedamos. Y el punto número 3, Romano, tiene por tema cómo estimular el poder creador para el beneficio de su organización. Y número 1, pues es dando la oportunidad a las personas de ser precisamente creadores.
Jesús nos dio un ejemplo muy importante en cuanto a aumentar la productividad al narrar la parábola de los talentos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, voy a darle lectura en la Reina Valera 1960 y creo que eso es lo que les había dejado de tarea de leerlo y subrayar las palabras más importantes en cuanto a esto. Y dice así la escritura: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno, y esto lo subrayo, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, vamos a ver aquí 2 principios bíblicos importantes. Estamos viendo aquí los servidores productivos y un siervo que no fue productivo y cuál fue el resultado de ello. Los 2 principios bíblicos que podemos aquí rescatar es que Dios no nos va a dar una tarea de la cual no podamos realizar. Él nos conoce perfectamente. Es por eso que cuando hablamos de ministerio, hablamos de un llamado. Y el que coloca dentro del cuerpo precisamente nuestro Dios. Como iglesia oramos buscando la dirección de Dios. Cada quien tiene la forma en la cual lo hace, pero puntualmente y crucialmente oramos ante el Señor cuando se trata de formar directivos o comisiones en las iglesias, ya sea de jóvenes, ya sea en el departamento de las hermanas, de los varones, de los niños, si vamos a levantar un maestro de escuela dominical, si vamos a armar un equipo de escuela bíblica de vacaciones, en las diferentes áreas, lo principal siempre es decir: Señor, sé tú quien llame, quien elija y que ponga y coloque conforme a tu voluntad. Y entonces, bajo esa dirección, sabemos que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. De hecho, hay un tema que tiene que ver con el pastorado, ¿verdad? El trabajo del pastor acerca de cómo elegir y vemos cómo es importante realmente definir. De hecho, Jesucristo pasó la noche orando cuando llamó a sus discípulos, ¿se acuerdan? Entonces, es algo muy, muy importante realmente llamar. Pero entonces el Señor también llama, dice aquí, de acuerdo a la capacidad. Él sabe el talento y los talentos que nos ha dado a cada uno de nosotros, y Él es el que va a colocar dentro del cuerpo. Entonces, el poder creativo y la habilidad que Dios conoce es un principio básico dentro de la administración. Así que esos 2 principios bíblicos, el número 1, poder creativo y habilidad. Y vuelvo a leer el versículo 15 del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. A uno Dios dio 5 talentos, a otro 2,
y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. Entonces, Dios conoce la creatividad, la habilidad que Él ha puesto y depositado en nosotros, y eso es algo realmente básico para cada uno de nosotros. A veces nos cuesta tomar decisiones. Por ejemplo, estoy consciente que si yo quisiera integrarme, digamos, a un cuarteto de voces, como dicen los jóvenes, pues no la voy a hacer. No es realmente mi talento, mi capacidad, y si alguien no me lo hace saber, pues en lugar de impulsar, ¿verdad?, a esa área, pues no voy a lograr desarrollar mucho. Por supuesto que seré un adorador, humillaré mi vida, le cantaré a Dios, pero no es mi llamado. Entonces, cada uno de nosotros debemos estar conscientes del llamado que Dios nos ha hecho. Quizás sea el de 5, quizás sea el de 2, el de 3 o el de un talento, ¿verdad?, que Dios ha depositado para desarrollar dentro del ministerio. Pero algo muy importante es identificar los talentos de las personas y saber para qué hemos sido llamados. Y otra cosa muy importante, ¿verdad? Dentro de esos dos principios bíblicos, y fíjense que es algo en lo cual muchas veces fallamos, y es reconocer a las personas. A veces no lo hacemos como iglesia porque, pues, si bien es cierto que la gloria y la honra solamente le pertenecen al Señor, le pertenecen a Dios, pero eso no significa que no tomemos ejemplo de esta enseñanza que el mismo Jesucristo nos está dando. Así que el hecho de reconocer su esfuerzo es un principio. El versículo 21 solamente lo leeremos, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. El mismo Señor está reconociendo el esfuerzo de las personas. ¿Verdad? El que está en el área de transmisiones, hermano, Dios te bendiga, gracias por tu esfuerzo, qué bien lo hiciste hoy, ¿verdad? Al que nos está apoyando en ciertas áreas, debemos reconocer el esfuerzo de las personas. Es muy común escuchar, ¿verdad? Yo trabajo en la iglesia y creo que ni el pastor ni los hermanos, pues me dicen bien, y bueno, a veces decimos, bueno, pues es que el que te recompensa es el Señor. Y sí es cierto, Dios recompensa, pero fíjense qué importante es impulsar los corazones, ¿verdad? El reconocer el esfuerzo, eh, e inclusive, ¿verdad? Muchas veces, a veces las personas son como que heridas cuando llevaban una labor y dicen, bueno, pues no es suficiente esto no es lo más importante, y a veces son los hermanos muy sentidos y dejan de hacerlo, ¿no? Yo creo que desde el que se ofrece para recoger, barrer, sacar la basura, es un servicio que le está dando al Señor. Y creo que en algún momento, oye, pues, gracias, Dios te bendiga por el esfuerzo que haces, porque yo sé que lo que tú haces, lo haces de todo corazón y estás reconociendo lo que Dios ha hecho en tu vida y es gratitud, por lo cual das un servicio. A veces podemos cometer el error, aunque somos un equipo de trabajo, pues es que me está sirviendo a mí como pastor, o es que yo soy el presidente y lo hace por mí. No, no, no. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Pero vean qué importante cuando sean llamados a un ministerio y tengan algunos hermanos más trabajando junto con ustedes, podemos y es válido reconocer el esfuerzo. Dijo Jesús, bien, buen siervo y fiel. Por supuesto que la recompensa vendrá del Señor en amplitud, pero hay un reconocimiento, ¿verdad? Debemos honrar a los que trabajan. Y él dijo, ¿verdad? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense que en alguna ocasión, no digo que eso lo debamos hacer, o sea, algo que lo hice de todo corazón. Trabajé durante muchos años en una universidad privada y cuando había actividades de hacer exámenes para poderse titular, se compraba en la universidad a través de la tesorería monedas de plata. Al principio compraban monedas de plata Libertad, después cambiaron a onzas Troy, son un poquito más baratas, pero a final de cuentas es plata. Y me acuerdo que un hermano se había apuntado para tener un concurso que tuvimos acerca de conocimiento bíblico. Y es un concurso que tuvimos en un congreso y dentro de los varones, en una semana varonil especial, dentro de los varones solamente se anotó uno. Era el presidente y yo creo que se sentía obligado a participar. Nadie más lo apoyó dentro de ese concurso.
Vi su esfuerzo, sí ganó uno de los lugares de los que de los cuales estaban compitiendo. Me dio mucho gusto lo que había hecho, su esfuerzo, y pues como tenía la oportunidad a través de la universidad de comprar una moneda de plata, la compré y se la entregué, lo hice a título personal, no lo hice ahí desde el púlpito de más. Le dije, hermano, Dios lo bendiga por su esfuerzo. Le digo, quiero darle este pequeño presente. Algún día realmente la recompensa que escuchará será la del Señor, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel, de una manera más directa de parte de nuestro Dios. Sobre poco ha sido fiel y el Señor sobre mucho lo pondrá. Pero lo más hermoso es la parte final, entra en el gozo de tu Señor. Y pasaron los años, algún día él partió a la presencia de Dios y estando compartiendo precisamente acerca de lo que Dios ahora iba a hacer con él y el recibirlo en su gloria, hablaba de ese punto, hermano. Recuerdo que algún día tuve la oportunidad de comprar una onza de troy de plata, se la entregué a él como un reconocimiento por su esfuerzo, pero eso es nada en lo que ahora está recibiendo al escuchar de Dios, entra en el gozo de tu Señor. Sus hijos se quedaron viendo el uno al otro y como diciendo, esto era cierto, y cuando voltearon a ver a la mamá, dijo, sí, en algún momento esto lo hizo el pastor. Entonces, hermanos, qué importante reconocer el esfuerzo de las personas. Y el hacer sentir a las personas, hacerlas sentir es algo realmente necesario. Muchos líderes, ¿verdad?, se encuentran sobrecargados de trabajo, frustrados debido al número o al aumento de los problemas y a las responsabilidades que acompañan a la administración. Y de hecho yo creo que también, de una u otra manera, el apoyar a nuestros pastores. A veces conocemos las necesidades que enfrentan, a veces no. A veces los pastores queremos hacernos como que los superhombres, como que no enfrentamos problemas o necesidades, pero somos seres humanos y creo que también es muy válido el hecho de extender, pastor, gracias, Dios le bendiga, estoy orando por usted. Es un aliciente. ¿Cuántos casos hemos conocido de pastores que dicen, pues estaba el pastor tal y falleció? Pues, ¿qué le pasó? Le dio un infarto, ¿no? Hemos escuchado muy a menudo estas situaciones y muchas veces no entendemos la profundidad del ministerio hasta que nosotros mismos somos parte de. Cualquiera que ha sido directivo, ya está en alguna área, sabe lo demandante que es el ministerio y lo demandante que somos también como hermanos. Entonces es muy importante saber y sobre todo estar capacitado. Siempre debemos, por supuesto, tener nuestros tiempos devocionales, de oración, de intimidad con Dios, porque eso siempre nos va a fortalecer. Creo que a pesar de una palmadita, lo más glorioso es la comunión y la intimidad que tengamos con Dios. Pero es importante, hermanos, el hecho de poder manifestar, ¿verdad?, gratitud a la gente que sirve. El capítulo 4 del Evangelio de Mateo, versículo 18 y versículo 19 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, el reconocer lo valioso, ¿verdad?, que son las personas también es importante. Es decir, hay algo que tú puedes hacer dentro del ministerio. Ven, intégrate, participa, súmate, ¿verdad?, al esfuerzo de la iglesia. Es, creo que algo importante, hermano. A veces la gente en algún momento, por la gratitud que sienten con Dios, pastor, ¿qué puedo hacer? Y a veces no tenemos identificadas áreas, pero creo que algo muy importante y a veces hay un vacío, ¿verdad? El apoyo en la oración, hay grupos de oración y a veces son los menos concurridos, pero de repente se fortalece, el grupo empieza a crecer y vemos resultados, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante identificar áreas de oportunidad para nuestros hermanos. Mayores resultados mediante el empleo del poder creador. Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía Spartan Aircraft, constructora de aviones, recibió un contrato para un ensamblado de un ala de un caza bombardero. Los expertos informaron que tardarían aproximadamente 18 meses y que cada unidad representaba 400 horas hombre de trabajo. Y hablaron con los trabajadores, les dieron importancia, le dieron valor al equipo que tenían para poder hablar con ellos.
poniendo algunos ejemplos de cómo podían reducir el número de meses, cómo podían reducir las horas hombre de trabajo. Hasta ahora lo que tenían los expertos, los ingenieros, eran que tenían que invertir 18 meses y 400 horas hombre de trabajo. Pero lo increíble de todo esto es que cuando hablaron precisamente con la gente que estaba cerca de esas áreas de trabajo, pudieron aportar ideas. Y eso es lo importante, el tener la humildad, la habilidad de saber escuchar lo que la gente puede aportar, porque eso puede sumar. El resultado de haber escuchado a esos trabajadores, no solamente a los expertos en la materia, es que de 18 meses redujeron, ¿verdad?, el trabajo y solamente tardaron 8 meses. Es decir, pudieron ahorrarse 10 meses de trabajo. Así que de 400 horas hombre, solamente ocuparon 40 horas hombre. Hay otro ejemplo de lo que es la importancia del poder creador de las personas que trabajan junto con nosotros. Y así habla acerca del señor de nombre Jim Anderson, propietario de una empresa. Él decía, tengo un verdadero problema. Me llegan diario pedidos por 75 cajas de semilla para jardín, pero solo podemos empacar 35. Y empezaron a aportar las soluciones. Y cada quien da su aportación. No digo que todas van a ser lo mejor, pero eso nos ayuda a enfocarnos y saber. En la multitud, ¿verdad?, de consejeros, dice la palabra que está la sabiduría. Y debemos escuchar, pues es gente comprometida, gente que está sumando junto con nosotros. A veces llegan otros realmente a opinar y lo triste es gente que no asiste, no está comprometida y la mayoría a veces en ese corazón casi tienen como que la idea perfecta para que la iglesia funcione o un departamento ministerial funcione, pero no están comprometidos, no han vivido lo que se vive dentro de el esfuerzo, el invertir tiempo y demás. Entonces, pues por lo regular y lo más importante es dentro del equipo porque son la gente comprometida. Así que empezó a escuchar a sus trabajadores acerca de esta situación, de los pedidos que superaban a lo que él podía realmente como empresario, ¿verdad?, poder ofrecer. 75 cajas de semilla era el pedido diario, pero solamente 35 podían ellos ofrecer. Así que una de las propuestas era adquirir un sistema de empaque y para ello necesitaba buscar un préstamo y el préstamo asumía la cantidad de $500,000, $500,000 para ello. La otra oportunidad que él tenía, pues era lo que comentamos, preguntar con los trabajadores las sugerencias. Y así lo hizo. Y creo que, bueno, pues la fuerte inversión orilló realmente a preguntar qué es lo que se podía hacer. Así que se reúne un viernes con los trabajadores y el día lunes le entregan una propuesta. Los dejó pensar, dejó que ellos desarrollaran alguna idea, se organizan y el día lunes le presentan una propuesta. De esa propuesta, a los 3 meses se resolvió el problema. Ahora se vendían 75 cajas cada día y solo tuvo que invertir $500 en materiales. Así que al llegar la víspera del año nuevo, dijo, ya llegamos a empacar 105 cajas al día y después de empacar eso, llegaron a 145 cajas al día. Y solamente por escuchar a la gente que está cerca del desarrollo de las actividades. Creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en alguna área, yo estuve trabajando en el área contable en esa institución, llegué al corporativo, y recuerdo que la exigencia de poder registrar la contabilidad era mucha y muy pocos a veces los que estábamos como equipo. Y claro que pues la empresa lo que busca es con el menor número de personas, menor sueldo, poder hacer más. Pero se crearon estrategias, al menos de las que ya a mí me tocaban registrar del número de universidades, eran como 22 universidades para poder entregar el trabajo. Hubo una propuesta en relación con el área de sistemas,
y creo que a veces era muy comprometido y que a veces abusaba por la situación de la familia o el compartir con ellos, pero yo me comprometí. No tengo problema en quedarme sin vacaciones este diciembre. Me puedo quedar a desarrollar con alguien que propongan de sistemas para ofrecer una salida y poder reducir el tiempo de poder entregar toda la información en cuanto a ingresos para poder completar los estados financieros. Por supuesto que el Contralor lo aceptó, nos quedamos sin vacaciones, siempre me gustó mi trabajo, me apasioné por ello, logramos terminar a tal grado que en una compra de Boca del Río de la universidad fuimos a poder estructurar y con esa nueva compra proponer, ¿verdad?, cómo podíamos trabajar para entregar información y se logró el resultado. Ahora el sistema podía entregarnos muchas de las cosas que hacíamos manualmente, estando siempre al pendiente en lo que llegaba el proceso de perfeccionar lo que hacía, pero se logró. Entonces, siempre las ideas de la gente que está cerca de, podamos obtener cosas muy valiosas, desde un área de trabajar con los niños. A veces pensamos que solamente es pararse al frente en una actividad y hacer transmitir la enseñanza, pero las que trabajan con niños, pues saben que hay que estar pendiente de los niños, que tienen que salir al baño, que hay un niño con ciertas capacidades diferentes, ¿verdad? Que hay que atenderlo más directo y entonces uno diría, pues es que solamente te vas a una persona, el maestro puede dar clase y los demás que se ocupen otra cosa. Pero el que ha trabajado con ellos va a decir, no, es que necesito a alguien que se encargue del niño que tiene una situación de autismo y es una situación especial, alguien lo requiero que esté trabajando con él. Además de ello, pues necesito a alguien para que no se distraiga porque los niños de repente quieren ir al baño, no los podemos dejar solos, alguien los tiene que acompañar. Entonces, cada quien conoce a fondo el área que está desarrollando. Entonces, es muy importante como líderes, ¿verdad? O como personas que estamos creciendo, ¿verdad? En prepararnos para servir mejor al Señor, saber escuchar a cada persona para conocer las necesidades. Mayores resultados, ¿verdad? Mediante el empleo del poder creador. Y la barrera mayor para el empleo del poder creador de una organización es precisamente la tradición. La razón que limita el empleo del poder creador de una organización es la tradición. Poco a poco, lo que dio resultado a veces se vuelve una tradición y la tradición se forma por la historia de los éxitos y los fracasos. Y escucharemos palabras como antes nunca lo habíamos hecho así. Eso no funcionará. ¿Por qué arriesgarse a fracasar si esto es lo que ha resultado? Y como ejemplo, siempre he puesto el hecho de una persona que había leído que veía cómo su mamá hacía el pastel, la abuelita, ella lo hacía así, ella veía por qué le quedan tan ricos los pasteles a mi abuela. Bueno, pues lo que ella hacía era seguir las instrucciones de la abuelita, batía, ¿verdad?, su harina, invertía los huevos requeridos, el sabor que le quería dar, y primero horneaba una primera parte del pastel, lo sacaba y hacía una segunda parte. Ella decía, eso debe de ser la forma en la cual lo hace mi abuela y por lo cual le queda rico. Un día le preguntó, abuelita, ¿por qué horneas el pastel en dos episodios? Primero metes al horno una parte y luego metes al horno. Seguramente esa es la receta secreta por la cual te quedan tan ricos. Y la abuelita se rió. Dijo, no, hijita, es que en aquel entonces mi horno era tan pequeño que lo tenía que hacer en dos partes, pero ahora cuento con un horno mucho más grande. Y a veces aprendemos nosotros a hacer las cosas de una manera. Por ejemplo, anteriormente, y decía yo que la pandemia nos impulsó a hacer cosas o cambios distintos, pero siempre tenemos que ver los riesgos que se corren. Muchas veces empezamos a transmitir inclusive el culto, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Creo que la mayoría empezamos a hacer eso. Les platico al menos mi experiencia. En algún momento algunos hermanos dijeron, hermano, ¿por qué llamar ya al culto entonces presencial si ya desde casa lo podemos hacer? Eso me resultó así como que un riesgo. Le digo, bueno, hermano, qué bueno que lo podamos hacer por esta manera, ¿verdad? Por algunos que de repente por enfermedad no pudieron trasladarse al templo y bueno, hoy allá estamos sufriendo con las lluvias, inundaciones y demás. Es una forma de hacerlo. Sin embargo, no puede sustituirse el hecho de poder fraternizar como iglesia, el sentir, ¿verdad?, la cercanía y cantarle a Dios juntos. Entonces,
Hay pros y contras, eso cada quien lo tiene que evaluar, pero hay oportunidades de hacerlo de una manera distinta. Hay formas también de alcanzar. Antes, el hecho de transmitir una experiencia, de un testimonio, pues era solamente invitando al hermano y poderlo presentar y ponerlo en el púlpito para que nos compartiera la palabra o el testimonio. Apenas este fin de, en esta semana que está terminando, nos invitaron a hacer bueno, nos hicieron una entrevista allá por Toluca para una emprendedora, una empresaria, para que le platicáramos nuestra experiencia. Ha entrevistado a gente que ha sido secuestrada y demás, y lo sube a las redes sociales. Se llama Connie Kong, ustedes pueden buscarlo por YouTube, y nos entrevistaron precisamente para saber cómo, por qué somos cristianos, qué es lo que pasó, y les conté mi testimonio, que estuve endemoniado por algún tiempo, y exorcismos que nos practicaron y demás. Y duró la entrevista, hermano, en horas efectivas de grabación, porque pues, no de todo el tiempo que estuvimos ahí se nos llegó la tarde, 2 horas y media, hacíamos lapsos de recepción, retomaban grabación, pero es una de las formas en las cuales hoy, yo entiendo que cuando lo suban a las redes sociales, no sé cuándo lo suban, es una forma de poder transmitir lo que Jesucristo ha hecho. Hay gente que difícilmente pisaría un templo, pero hoy por hoy podemos hacer estrategias. Tenemos acá un ministerio que se llama, que se transmite con experiencias que se graban actores no profesionales con la misma iglesia, que se llama Ver para Creer, y ustedes pueden buscar en las redes sociales, y son historias de gente, de personas, de hermanos que testifican lo que Dios hizo. Y lo hacemos a través de un escenario, a través de una presentación actuada, de cómo Cristo alcanzó a alguien a través de la sanidad, de cómo Dios sanó un corazón que era golpeado por sus padres, tiene un padre borracho, y subimos varios mensajes. Y entonces la gente no nos puede escuchar aquí, lo ve en los países, es una forma, un templo. Entonces, eso no quiere decir que dejemos de hacer cultos, que dejemos de hacer reuniones, porque la iglesia quien se reúne. Y bueno, a través de gente, a veces nos ha apoyado gente profesional, de gente que graba para eventos en el Estadio Azteca, en Fox Sport, que hoy, gracias a Dios, un día conocieron el Evangelio cuando eran niños en la iglesia Getsemaní, hoy trabajando en Televisa, TV Azteca, y han regresado después de mucho tiempo, platicado con ellos, y nos han apoyado y dando algunas ideas para poder presentar este tipo de trabajo. Pero hermanos, las ideas, es decir, esto llegó un día que alguien me propuso hacer esto, y yo también puedo haber dicho, hermanos, es que eso nunca lo habíamos hecho, pero no significa que no lo podamos hacer. Es decir, Señor, podemos llegar a hacerlo, no tenemos realmente actores profesionales, no tenemos cámaras profesionales, pero empezaron a llegar los recursos. Tuve una plática con alguna persona, alguien se sumó, y empezamos a lanzar realmente este tipo de actividades. A través de este ministerio podemos alcanzar a gente que un día nunca imaginó realmente poder escuchar ese mensaje, ni tampoco tenía planes de asistir a un templo cristiano evangélico. Entonces, es importante escuchar. Nos vamos a encontrar, por supuesto, con esas cuestiones de decir, eso no funciona, nunca lo hemos hecho, y si nunca lo hemos hecho es porque así no trabaja el Señor, así no se mueve el Espíritu Santo. Hermanos, vamos a escuchar todo tipo de cuestiones. Lo importante es saber escuchar y preguntarle al Señor, por supuesto, decíamos, para saber si esa es también su voluntad. Eh, También, cuántas cosas, hermanos, yo no sé en qué momento llegaron al templo, pero yo me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, lo único que teníamos como instrumento era un piano de caja, y con eso se cantaba. En algunas otras solamente era ¿cómo le llamaban? Era como un teclado, ¿verdad? Que se conectaba, no me acuerdo cómo se llamaba ese instrumento, pero a final de cuentas solamente había uno. No se tenía más. Poco a poco se empezaron a promover más instrumentos, pero no fue fácil, ¿no? Cuando yo llego a la iglesia, de hecho, no se veía televisión, hermanos. La caja era la caja del diablo, la televisión. Entonces, imagínense si en ese tiempo llegara al internet, algunos le llamaron el infiernet, pero no veían la oportunidad que podíamos obtener para poder transmitir. Entonces, siempre va a haber pensamientos diferentes, en todo siempre hay riesgos, ¿verdad? Por supuesto que el internet es la puerta abierta al mundo, pero depende también del corazón, qué es lo que quiere buscar.
Hay gente que va a ser atrapada en la pornografía. De hecho, hay altos índices, hermano, de encuestas en que muchos de los que hoy nos llamamos cristianos, hermano, se encuentran atrapados en la pornografía. Entonces, en todo vamos a encontrar un riesgo, pero debemos ver nosotros cuál es el provecho como iglesia que podemos realmente nosotros rescatar para poder alcanzar a las personas. Y bueno, eso es el trabajo del discipulado, del corazón de los líderes para poder resguardar a las personas y tengamos un propósito firme de honrar a Dios. Pero siempre debemos escuchar. Ha habido cambios precisamente a través de la historia. Entonces, hasta aquí nos quedamos con el punto, con el tema 2. Solamente lo terminamos. Ya son las 9:06, ya tengo que dejar el lugar. Aquí está el pastor Chandomit Ruiz, los saludamos en el amor del Señor y bueno, yo me despido con ustedes. Les subiré el tema número 2 y si alguien no está todavía en el grupo de WhatsApp, escríbame y yo lo doy de alta. Hermano, yo les bendiga.